y nos acompaña, siempre es grata su compañía, el que ha sido, entre otras cosas, ministro de Exteriores, eurodiputado y, desde luego, un observador de la evolución política española, política y social española, desde lugares ciertamente privilegiados. El señor José Manuel García Margallo y Marfil. Señor Margallo, como habitualmente le conocemos, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, pues no lo sé, casi extraño esto, porque es la primera vez en mucho tiempo que estoy en una emisora amiga. No sé si voy a saber desenvolverme sin nadie que me esté haciendo la puñeta desde el otro lado. Procuraremos hacérsela un poco, para que no se sienta. Bueno. Acaba usted de publicar España en su laberinto, escrito junto a Fernando Eguidazu, que era su secretario de Estado para la Unión Europea. Claro, esto me lleva a preguntarle, apelando a su legendaria capacidad de síntesis, ¿cuál es el laberinto en el que está España, en primer lugar? Y luego, ¿quién nos metió en él? Bueno, yo creo que estamos en un momento de absoluta indefinición. Es decir, un gobierno que tiene dos almas que se entienden difícilmente y mucho más cuando una de esas almas está cada día más fragmentada. ¿Quién nos metió en él? La fecha que Fernando Eguidazu y yo, que por cierto es un personaje muy peculiar, después de haber sido director general con UCD y con el PSOE, es autor de una obra muy conocida que se llama La historia de la novela popular española 1850-2000, con lo cual introduce en este libro que empieza en Fernando VII aspectos poco conocidos. Yo creo que la fecha clave es 2003, cuando Zapatero, todavía líder de la oposición, cierra el acuerdo de Tinel con Esquerra Republicana, de Carod Rovira, con Iniciativa per Catalunya y el PSC. Y ese acuerdo supone, por un lado, la ruptura del espíritu de la transición, que era el espíritu de diálogo, de consenso en los temas fundamentales entre los dos grandes partidos, eso de un lado, y de otro lado supone cerrar filas con los nacionalismos o separatismos históricos, que en una especie de reparto de poder étnico, es decir, el Partido Socialista aspira a convertirse en muleta de los nacionalistas, incluidos los separatistas en los territorios históricos, a cambio de que los nacionalistas, incluidos los separatistas, apoyen incondicionalmente al gobierno de la nación. Eso es Zapatero y eso es exactamente lo que quiere hacer Sánchez y mucho más Podemos. Es la única formación que tiene una visión alternativa muy nítida de lo que es España, contraria a la nuestra, es Unidas Podemos-Bildu, que aspiran a una España plurinacional, con autodeterminación incluida, y estructurada de forma confederal o menos que confederal, como hemos visto en la gestión de la pandemia o los fondos europeos. Es un problema absolutamente existencial. Hablando del perfil de Rodríguez Zapatero, muchos lo veían como un político con poco peso, un tanto voluble. Usted señala que fue un presidente radical. Le preguntaría, ¿Sánchez es versión 2.0 de aquel Zapatero? ¿Quién es más radical de los dos? Yo creo que son presidentes muy gemelos, con una diferencia. Sánchez es menos de todo que Zapatero. Es decir, Zapatero sí tenía una visión radical, una visión muy vertical de lo que era el PSOE, política interna, acabando con todos los contrapesos, una visión del Partido Socialista Obrero Español que ya no era un partido socialdemócrata clásico. Un partido socialdemócrata clásico lo que aspira es a cabalgar el capitalismo, regulando los mercados, estableciendo un marco para relaciones laborales, extendiendo los servicios públicos, educación, sanidad, etcétera, y redistribución de la renta a través de impuesto y gasto. Zapatero cambia. Él cree que ya lo de la lucha de clases no es el motor de la historia y lo que aspira es a acaudillar a aquellos colectivos donde siempre el yo se disuelve en el nosotros, que se han sentido de alguna manera discriminados. Eso es el feminismo radical, cuyos coletazos estamos viendo ahora, es el ecologismo radical, que niega hasta los molinillos de viento, es la alianza de civilizaciones, que es fomentar las relaciones minoritarias versus la religión mayoritaria, y es ese pacto con los nacionalismos históricos. Eso es lo que han hecho los dos, y en política internacional pues esta indefinición interna nos está causando unos perjuicios que el ciudadano, antes de votar, debía saber que lo que le está costando la factura tiene mucho que ver con la política en el norte de África con Argelia, con la negativa a apoyar el gas y la nuclear como
energías medias, que nuestra postura en América Latina no lo entiende nadie, es decir, primero se apoya a Guaidó, luego se le quita el apoyo, están encantados en esta alianza populista que está negando América Latina. Estábamos hablando ahora aquí los tres. Es que en el sur de América solo quedan 3 democracias liberales claras, que son Uruguay, Ecuador y Paraguay. Y Ecuador ya están intentando tomar el asalto desde las calles. Y claro, es que le estaba comentando a Fernando Jauregui, es amigo mío desde los tiempos del colegio. Digo, es que la política... Unos estaban en unos cursos y otros en otros. Bueno, en política, he visto una noticia que ha pasado desapercibida. Por primera vez en España, desde 1979, el Congreso de los Diputados tumba un acuerdo internacional. El acuerdo que Álvarez presentaba con Azerbaiyán en un momento muy poco oportuno, porque Azerbaiyán ha invadido Nagorno-Karabaj y está violando todos los derechos humanos. Es decir, cada vez que eligen un momento es el peor. Es decir, tocarle las narices a Argelia cuando hay que disminuir la dependencia del gas de Rusia, pues es algo que acredita la inteligencia del Estado Mayor. Claro, pero es que a cambio era tocárselas a Marruecos, cuya amenaza era clara, Ceuta, Melilla, Canarias tal vez, hacer imposible la tensión migratoria. ¿Había que sopesar ahí cuál de las dos era menos mala? No, mire usted, el tema de Argelia con Marruecos, que es histórico desde la independencia y luego se exacerba con el tema del Sáhara, lo hemos toreado de la misma manera todos los gobiernos. Y el tema del Sáhara se había llegado a una resolución en Naciones Unidas que habló de una solución justa, duradera, mutuamente negociada, que garantiza la libre determinación del pueblo saharaui dentro de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y eso se negociaba en Rabat y en Argel. O en Argel y en Rabat, porque no siempre los viajes eran eso, pero eran los dos. Y nunca ha creado ningún problema. Aquí lo que se produce es un disparate mayúsculo, que es invitar al secretario general del Frente Polisario a España. Cosa que se podía haber evitado sin perder la cara, es decir, argumentando a Argelia, que es quien lo pidió, que Gali tenía 2 causas judiciales pendientes y que podíamos tener un conflicto diplomático todavía mayor. A partir de ahí, Marruecos enseña los dientes y a partir de ahí se produce una carta que no se escribió en España, en que se cambia la postura radical respecto al Sáhara, sin consultarlo en Consejo de Ministros, cosa que ni siquiera había hecho Franco, sin llevarlo a las Cortes y sin consultar con sus socios de gobierno. A partir de ahí, eso se entiende mal en Rabat, es decir, cuando se expone esta postura en Rabat, el portavoz del PNV le dice al presidente, cuando vaya usted a Rabat, diga usted que no tiene el apoyo de las Cortes, lo cual no es la mejor fórmula para apoyar las pretensiones de Marruecos. Pero, en fin, han logrado un récord que no se había logrado. Ningún secretario de Estado de Exteriores de Felipe V había logrado enfadar al mismo tiempo a Marruecos, a Argelia y al Polisario, hasta que ha llegado Pedro Sánchez. Y es que los bandazos en política interior, teniendo un cierto control, y hablo con Corintios 13, pues estoy en esta emisora, de los medios se pueden subsanar. Los que se cometen en exterior no. En Madrid hay 120 y tantas embajadas que están tomando nota de todas las cosas que pasan. Y claro, el desconcierto en estos momentos es absoluto, ¿no? Hace falta, propone una especie de segunda transición. Uh-huh. Pero claro, ¿quién lleva a cabo eso? Para ser muy rápido, Sánchez no. Es evidente que mientras Sánchez esté al frente del Partido Socialista Obrero Español, cualquier intento de una operación tan ambiciosa como esa es imposible. Pero este libro lo que intenta hacer tiene una tesis que intenta apoyar en argumentos históricos y en argumentos de derecho comparado. Es decir, hacemos 2 análisis. Y la historia demuestra que cuando hemos tenido crisis, y hemos tenido muchas, aquellas en que nos hemos entendido, las cosas han salido bien. Y aquellas en que no nos hemos entendido, las cosas han salido mal. El reinado de Fernando VII, en que hay una persecución absoluta de los liberales en el periodo absolutista y de los absolutistas en el periodo liberal, 1820-23, sobre todo cuando están los llamados progresistas o exaltados, que así se llamaban, termina con una guerra civil. El reinado de Isabel II se intenta solucionar con un gobierno de coalición entre Espartero y O'Donnell, no sale. Se intenta la monarquía, llamada monarquía democrática en Madrid de Saboya, la primera república que fue un absoluto caos, es decir, los barcos de Cartagena enarbolaban el pabellón
americano, y solo cuando llega la primera restauración Cánovas-Sagasta, en que se respetan las verdades madre, las verdades fundamentales que vienen del fondo de la historia, y los dos países se alternan, y eso va bien. Con Alfonso XIII el tema se empieza a hundir cuando Maura, después de la Semana Trágica, dice que no quiere volver a hablar con los liberales de nada ni en ningún sitio. Y a partir de ahí se produce lo que se ha producido ahora: fragmentación, polarización, radicalización. Se intenta solventar con una dictadura, la de Primo, eso no sale, y hay una oportunidad perdida, que es la República, pero la República empieza con muy mal pie. La República, Azaña declara solemnemente: la República será de izquierdas o no será. Y Jiménez de Azúa, que era el presidente de la Comisión Constitucional, dice: esta Constitución es una Constitución de izquierdas. Si usted deja fuera la mitad del país, las cosas van como van. Y en ese periodo, que duró 5 años, exactamente el mismo tiempo que duró el gobierno de Suárez, hubo 6 golpes de Estado. 3 anarquistas, 1 de Sanjurjo, 1 monárquico, 1 socialista, en 1934, que provocó la proclamación de la República Catalana, porque otra de las lecciones de la historia es que cuando España está débil, los territorios que quieren separarse aprovechan la oportunidad, y ahora la están aprovechando. Y si hubiese un segundo mandato con todo este gobierno Frankenstein, con un Sánchez más débil y por tanto más bizcochable respecto a los movimientos separatistas, también es un momento de disolución de España. Y eso es lo que nosotros hemos intentado alertar. Por eso yo decía: mire usted, es un momento histórico, es un momento esencial, vamos a hablar en serio. Es que aquí se están poniendo encima de la mesa todo lo que divide, no lo que une. ¿A qué viene ahora la famosa memoria democrática? ¿A qué viene ahora esta nueva dialéctica que parece de los anarquistas del 30, de los ricos y los pobres, los de abajo y los de arriba, etcétera? Todo para cometer auténticas insensateces, como se está viendo en lo que dice el Banco Central respecto al impuesto de los bancos, que según ellos es el impuesto a los ricos. Entonces, todo eso es un problema. Y luego hay un atentado a lo que se llama la democracia liberal. Mire, aquí hay 2 preguntas: ¿qué es demócrata y qué es liberal? Demócrata responde a la pregunta: ¿quién gobierna? El pueblo. Liberal, ¿cómo se gobierna? ¿Cómo se gobierna? Quiere decir que usted tiene que respetar el espacio privado del individuo, que el individuo no ha cedido a los poderes públicos en ese contrato social que nos une a todos, y respetar el derecho a las minorías, sobre todo el derecho a convertirse en alternativa. Y aquí estamos viendo todos los días invasiones de ese espacio privado, desde la ley trans hasta las intervenciones en el mercado, queriendo controlar desde los tipos de interés, los precios de alquiler, los precios de alimento, etcétera, rompiendo lo que es la lógica del mercado y, desde luego, contrariando lo que es el mercado interior y la economía social de mercado, que es la marca de fábrica nuestra. Es decir, yo creo que el Partido Popular no es un liberal trampiano, cree en una economía social de mercado, un mercado regulado para que no se descontrole, no haya abusos de los poderes económicos para acabar con la competencia, y ese principio de compensación social que inspira la solidaridad europea y que está en la madre de los partidos que somos democristianos, ¿no? Todo eso se está rompiendo. Es decir, es que estamos en un intento de ocupación de los poderes como yo no había visto desde la época de Franco. Estaba hablando ahora con nuestros compañeros de tertulia. El Banco de España se han producido 3 vacantes. Las han llenado con 3 militantes del Partido Socialista o 3 simpatizantes del Partido Socialista. Cosa que no había ocurrido nunca. Se intentaba que el Banco de España, que tiene que tener independencia para que sus juicios sean creíbles, estuviese equilibrado. Estamos viendo el Consejo del Poder Judicial que están ganando la batalla en los medios. Mire usted, Europa lo que ha dicho, ese es el informe sobre Estado de Derecho 2022, es que los jueces deben elegir a los jueces y que no deben ser los políticos los que escojan a los jueces que les van a juzgar en el caso que metan la mano en la caja. Contamos en el libro, en el Estatuto de Cataluña, el Tribunal Constitucional anuló 14 artículos, solo 14 de 223. Casi todos se referían al Consejo del Poder Judicial, porque lo que querían era nombrar a los propios jueces que fuesen los que les juzgasen en algo que ahora hemos sabido hemos sabido siempre, pero que ahora ha saltado, que eran los temas del 3%. Querían también crearse una agencia tributaria propia. No les importa tanto el diseño del impuesto, sino quién administra, quién gestiona el impuesto, porque eso es el poder. Eso es apropiarse de las instituciones. El Parlamento ya se ha convertido en una especie de parque temático, es que se abusa del decreto ley, que se intenta que no se convaliden,
El Ejecutivo ha dominado la escena cuando ha solventado sus problemas internos y ahora querían el Consejo del Poder Judicial. Quieren el CIS, quieren la Fiscalía, quieren la Abogacía del Estado, quieren la Inspección, ahora van a modificar yo soy inspector financiero, van a modificar las aposiciones para que se pueda entrar de forma mucho más sencilla. Es decir, vamos al Swiss System los nombramientos digitales de Hacienda. Yo creo que estamos en un momento muy grave para España y muy grave para la democracia liberal. Es decir, es una negación, una enmienda a la totalidad de la transición, que fue el espíritu del consenso, de la concordia, de la reconciliación. Yo les digo siempre a mis colegas de otros partidos, leed el discurso que hizo Marcelino Camacho sobre la amnistía. Amnistía que, por cierto, fue obra del Partido Nacionalista Vasco. Fue un diputado, Jáuregui, me parece que se llama Jáuregui, el que plantea aquella enmienda. Y ahora volvemos otra vez a reabrir las viejas heridas, dándole toda la razón a uno de los bandos de la guerra civil y no al otro, cuando lo que hay que hacer es evitar la guerra civil. Vamos a mirar al futuro. Dejar de hablar de la guerra civil. Claro, es decir, ¿qué me cuenta usted? Bueno, mis colegas, luego le pregunto, porque hay una información, hoy viene en El Mundo muy sustanciosa, que yo creo que tiene una importancia tremenda, y es la intención de la Fiscalía de investigar por su cuenta hechos archivados por los jueces. Eso me parece algo... pues me acabo de enterar. Es que yo tenía tantas ganas de venir a esta emisora que vengo recién duchado porque acabo de aterrizar desde Kenia. ¿Desde Kenia o Senegal? Kenia, no, porque aquí le hemos dicho lo mismo. Yo estaba en Kenia. Lo hemos recibido de esa manera, querido Carlos. Y estoy mayor, pero sé de dónde voy y dónde vengo. Bueno, vamos a ver. ¿Quiere preguntarle Ignacio Camacho? Sí, don José Manuel, usted está haciendo un panorama bastante, con el que yo coincido bastante, un panorama de destrucción institucional, por decirlo así. Yo quiero preguntar una cosa. ¿Usted ve a don Alberto Núñez Feijóo comprometido con una reconstrucción de todo eso? Pues mire, si no le apoyaría. Es decir, yo desde que... Ya de paso pregunto, ¿y cómo ve a Núñez Feijóo en general? Vamos a ver, yo desde que empecé a escribir en política y he hecho muchos papeles para distintos presidentes de gobierno, mi primer párrafo era así, se llamaba Una idea de España. Y entonces empezaba citando al general de Gaulle, cuando decía, yo siempre tengo una idea muy clara de España, me la dictan la razón y el corazón, las dos cosas. Y yo creo que sin una idea de España, tú puedes ser director financiero del Corte Inglés. Lo que no puedes es aspirar a gobernar, porque gobernar es un proyecto y es un proyecto para tu país. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo tiene una idea clara de España. Si me permite, Ignacio, es que yo creo que aquí hay tres ideas de España muy claras y una muy difusa. Hay una idea clara, que es la que tiene Unidas Podemos, con Bildu, la que he dicho antes, plurinacional, confederal, con autodeterminación, etcétera, muy alejada del atlantismo. Hay una que es la constitucional, que es la unidad de España, la unicidad, con autonomías. La economía social de mercado, economía social, mercado más mercado que funcione y compensación social, y muy europeísta, que es la que tiene Alberto Núñez Feijóo, entiendo, y que es la que defiende el Partido Popular. Y hay una tercera bastante clara, que es la de Vox, cree en la unidad de España, pero acoge con cierta recelo y con antipatía lo que son las autonomías y desde luego se desvía mucho de lo que es nuestro proyecto internacional. Nosotros creemos que España debe estar en la avanzada, esa unión política hacia los Estados Unidos de Europa, y Vox es claramente soberanista. En materia económica es ultra o turboliberal, es trumpista. Nosotros no, estamos en la economía social de mercado, que es la doctrina de la Iglesia. Esas son tres, y la difusa es la de Sánchez, que nadie sabe lo que es, porque es que un día es una cosa y otro día es otra, depende de cómo sople el viento o cómo le diga a Tezanos que van las encuestas. ¿Y usted cree que si es que Tezanos lo dice la verdad? Porque a Sánchez lo que no le gusta es que le digan la verdad, ¿eh? Se lo ha dicho el Banco Central Europeo y al pobre Guindas le han puesto como no digan dueñas, obviando que no ha habido nadie en el Banco Central que haya desmentido lo que Guindos ha dicho. Oiga, que un impuesto sobre intereses y comisiones lo acabamos pagando usted y yo, porque es evidente, porque el mercado funciona así. Pero yo no me refería a las ideas de Feijóo, que son obvias, sino a
a su voluntad de embarcarse en un proyecto de reconstrucción institucional que obviamente debería pasar por desmantelar algunas de las cosas que se están haciendo. Bueno, él se ha comprometido públicamente, por ejemplo, a la derogación de la memoria democrática, se ha comprometido a la derogación de la ley trans, a los excesos que se quieren cometer en la ley del aborto, ha defendido la España única cuando se ha opuesto incluso a temas que pueden parecer accidentales como que no lo son, que es que usted diluya el delito de sedición para que un golpe de Estado quede en nada, que eso es cargarse el Estado de Derecho. Se ha negado, con buena razón, a entrar en un cambalache en el Consejo del Poder Judicial en que sigan siendo los políticos los que se reparten el Consejo del Poder Judicial, que es un doble aforamiento. Primero te juega un tribunal superior y luego ese tribunal superior lo han elegido tus amigos que has puesto en el Consejo del Poder Judicial. Eso es ser demócrata. ¿Que tiene virtudes más conocidas que las que acabo de decir? Pues sí, lo que tiene acreditado, y nadie lo discute, es que es un magnífico gestor. Es decir, ha llevado las dos grandes empresas, las empresas más grandes de España, el Insalud y Correos, y ha llevado una autonomía ganando con 4 mayorías absolutas, es decir, que sabe gestionar, eso no lo discute nadie. Que es un hombre prudente también lo es, pero que probablemente tengamos que hacer un esfuerzo de definición ideológica, de tener unos perfiles mucho más claros que nos permitan reconocernos a nosotros mismos y ser reconocidos por los demás, pues ahí sí que creo que hay que hacer un esfuerzo, Ignacio. Creo honradamente que el Partido Popular tiene que redefinir sus señas. Y es muy fácil. Nosotros somos democracias liberales versus las democracias iliberales. Somos europeístas y pertenecemos a un partido que tiene sus raíces en el humanismo cristiano. Y eso es muy sencillo. Compromiso con libertades de derechos, separación de poderes, economía social de mercado, europeísmo. Es muy, muy fácil de definir. Me quedan 2 minutos y 2 preguntas. O sea, dividan ustedes el tiempo. Paco. Sí, bueno, yo insistiendo un poco en lo que planteaba Ignacio Camacho, el Partido Popular realmente ha tenido con relación al Partido Socialista 2 grandes errores, uno de apreciación y otro voluntad real de cumplir las promesas que hace de esos cambios. Errores de apreciación, recuerdo cuando Aznar decía que había que sostener a Zapatero porque era garantía de esa condición. Se hablaba de Bambi en aquel momento y luego Zapatero fue el que hizo el pacto del Tinel y el que cambió todo el régimen constitucional, puso las bases y ese artefacto que fue la memoria histórica, ¿no? Recuerdo que después de un toma y daca duro por parte de Pedro Sánchez y Rajoy, cuando se acercaban los problemas en Cataluña, dijo que Pedro Sánchez era un hombre de Estado, a diferencia de Albert Rivera, que era un frívolo. Recuerdo aquellas declaraciones y luego Pedro Sánchez salió con la alianza Frankenstein y hizo esa serie de cosas. Y ustedes, por ejemplo, lo comentabas hace un momento, nombraron embajador o contribuyeron a que embajador de la Unión Europea a Zapatero para resolver la vuelta o tratar de volver al orden constitucional a Venezuela. Y justo Zapatero volvió a convertirse en un agente precisamente diplomático de ese totalitarismo venezolano. Y luego ustedes dicen que la tarea es tan ingente, hay que recordar que ahora mismo uno de los proyectos que se está abordando es incluso reasignar los museos nacionales, que otra de las cuestiones que es decir, el Partido Socialista lo está tocando absolutamente, además de la colonización, y ustedes cuando llega ese momento, pues lógicamente tienen que hacer, digamos, de taller de reparaciones de la economía, y luego no les da tiempo a cumplir esos compromisos. ¿Cómo van a resolver esos dos? Pues todos se ha jamado el minuto, Paco. Sí, o sea, tenemos ya me he quedado fuera, como siempre. Gracias a Paco. Te doy sitio. Gracias, Paco. Tenemos declaraciones afortunadas y desafortunadas. Zapatero empezó engañando a todo el mundo. Zapatero, cuando estaba en la oposición, lo primero que propone es un pacto antiterrorista y un compromiso muy serio de acabar con ETA. Luego cambia. En el tema de Zapatero en Venezuela hay una anécdota que en esta emisora se comprenderá muy bien. Cuando Mogherini quiere nombrarle representante del Consejo de la Unión Europea, le digo, no, representante tuyo, y así fue. Y lo primero que hizo Zapatero, aparte de comprometerse a seguir las directrices del gobierno, cosa que no hizo, me pidió ayuda en el Vaticano. Y la oposición me dijo que quería que interviniese el Vaticano y no la iglesia de Caracas, que estaba trufada. Tenía una ventaja, que Parolín, que había sido nuncio en Caracas, era el secretario de Estado. Así se hizo y el Vaticano entró. Y cuando Parolín me llama y me dice nos están utilizando, yo le digo a Zapatero, vete de aquí. Parolín me dice que
estamos siendo instrumentalizados. Y les recuerdo algo que yo recuerdo cuando nos ningunean a los demócratas cristianos. Digo, mira, el Vaticano lleva mandando 2020 años. Empezó con 12, uno salió rana y el fundador no era del partido. Digo, si estos han dicho que hay que irse, es que hay que irse. No hubo manera. Ya siguió de una manera muy obscena en apoyando a Maduro. Yo tuve algún conflicto con Zapatero, incluso en un encuentro muy privado con los Reyes, con ocasión del Instituto Cervantes. ¿Nos ha engañado? Sí. Sánchez, a mí me dijeron mis amigos socialdemócratas, que tengo y mucho, los socialdemócratas, que Sánchez era un socialdemócrata moderado. Luego ha resultado que no es ni socialdemócrata ni moderado, en realidad no es nada. Es decir, Zapatero es la ambición del poder más pura que yo he visto y la falta de escrúpulos y de principios más clara que yo he visto. Es decir, Sánchez cuando dicen es inmoral, digo, no es verdad, es amoral. Es que no tiene límites ni principios. Él puede decir que no va a dormir si gobierna con Unidas Podemos y al día siguiente lo hace. Puede decir que él va a mantener el delito de rebelión y que va a traer a Puigdemont él, porque el fiscal era una especie de marioneta suya, según él, y al día siguiente cambia radicalmente. Entonces, por eso digo que la España de Zapatero es extraordinariamente difusa, pero es que Zapatero es muy Sánchez. Yo en el libro lo recuerdo. Yo leí un prólogo de Zapatero en un libro de Sevilla, que será El Nuevo Socialismo, que dice, fíjate si es grave, dice, en política no hay ideologías, porque ideologías quiere decir ideas lógicas, y en política no hay ideas lógicas, hay ideas que se ponen encima de la mesa y se someten a discusión, si sale con Parva San Antonio y si no la Purísima Concepción. La definición de nación, cuando dijo es un concepto discutido y discutible, claro, si no sabes la nación que estás gobernando es muy difícil que gobierne. Y eso es Sánchez más avanzado, más depurado, más brutal todavía en eso. Por eso es tan peligroso. Es decir, es un toro suelto. Fernando. Pues voy a abandonar los asuntos domésticos. Como ya nos hemos metido mucho con Pedro Sánchez, voy a abandonar los asuntos domésticos. Aprovechando, no me corte, por favor, señor García Margallo. Aprovechando que tenemos un exministro de Exteriores aquí, pues hombre, y aprovechando que mañana va a pasar algo que es muy importante para el mundo y es muy importante para España y que en un programa informativo como este no podemos dejar abandonado, y que usted que tiene buenas relaciones en Estados Unidos y conoce muy bien aquello, a mí me da la impresión de que Estados Unidos está partido en dos como nunca lo ha estado, como nunca, con un riesgo gravísimo de confrontación, además. Oiga, a mí que trampa escena, que mañana pueda ganar las elecciones gente que está diciendo que las últimas elecciones fueron un fraude, las últimas elecciones en Estados Unidos fueron un fraude y que en el fondo ganó Trump, que vuelva a este señor a aparecer en escena, estando el mundo como está. Oiga, ¿a usted eso no le inquieta? Mucho más que otras cosas de las que estamos hablando aquí. Me inquieta muchísimo más. Y es verdad que Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, Estados Unidos es un país muy dividido. No ha resuelto de verdad el problema de la guerra de secesión. Trump es realmente un fenómeno absolutamente paranormal. Es decir, es que no solo ha hecho las cosas que usted dice, es que dijo que la gente que estaba asaltando el Capitolio, el templo de la soberanía, tenía toda su simpatía. Aquel tipo vestido de búfalo, ¿se acuerda? Si los republicanos se quedan con el Senado, y mucho más si se quedan con el Senado y con la Cámara, el giro va a ser espectacular. Yo creo que puede haber un giro respecto a Ucrania. Yo no descarto que Trump fuerce una negociación de Zelensky con los rusos, porque empiezan a sentir ya el hierro de lo que son las sanciones. Washington Post ha adelantado ya que la propia administración Biden ya lo está haciendo. Ojo con eso, lo anunció el pasado sábado. Porque, es que Biden sí ha perdido popularidad, ha sido por la política internacional. Su caída se produce con la retirada de Afganistán de agosto. Todas las encuestas dicen que eso es lo que ha pasado, ¿no? Pero es que como estamos otra vez en la utilización de las instituciones que yo hablo aquí, si ganan los republicanos, se suspenderá la investigación sobre el asalto al Capitolio y probablemente se abrirá la investigación sobre los negocios del hijo de Biden. Es decir, es una instrumentalización de lo que es el poder legislativo al servicio de los intereses partidistas, que es la negación de la democracia. A mí el triunfo de Trump me parece
que no es más que la señal de que lo que llamamos las democracias liberales vamos perdiendo y que las democracias liberales van ganando. Mire, en 2018 yo asistí a la Conferencia de Seguridad de Múnich y el presidente de la República Federal, Steinmeier, que había sido compañero conmigo, tomando un verso de Shakespeare, dice: "The world is out of joint", el mundo está fuera de orden. Está fuera de orden, ¿por qué? Porque estamos cuestionando los principios de la democracia liberal, que son los derechos y libertades, la separación de poderes, el Estado de Derecho. Y lo más grave es que eso se está haciendo desde el mismo sitio donde nació el orden liberal internacional en el 45, que fue el despacho Oval de la Casa Blanca. Es de una gravedad extrema. Pero, en fin, aquí seguiremos hablando sobre la autodeterminación de género como gran asunto nacional, o como he leído en el avión, porque el avión tiene mucho tiempo que leer, que la ministra de Justicia dice que va mucho en metro, cosa que es muy de alabar, yo creo que es una novedad, pues la seguridad no te suele dejar, y que ahí lo que se discute de verdad en el metro es la renovación del Consejo del Poder Judicial. Ya no se habla del Madrid Athletic. Sobre eso hemos hecho muchas risas ya. Hemos hecho muchas risas. Sí, es que yo cuando leí en hotel digo, bueno, estamos llegando... Pero usted lee periódicos atrasados en el avión. Yo leo todo lo que no he podido leer. Cuando recupero desde mi despacho los atrasados, sí, llevo un atracón, es que llevo 10 horas volando. Y aquí me gusté yo, juvenil, riéndome con usted sin... Es el señor García Margallo, España en su laberinto. Como ven ustedes, una conversación apasionante. Don José Manuel, me alegro mucho de saludarle. Gracias por haber venido. Todavía me acuerdo que me ayudó con la marca España viniendo a Bruselas gratis de Tamore a españolear, como decía Unamuno. Exactamente, y lo repetiríamos mañana. Hombre, si hiciera falta. En cuanto volvamos ponemos la marca España otra vez. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Gracias por todo.